Nunca pensé que sería el tipo de mujer que revisaría el teléfono de su esposo. Sin embargo, ahí estaba yo, con el corazón acelerado, los dedos temblorosos mientras deslizaba mensaje tras mensaje. Cada uno se sentía como una daga en el pecho, retorciéndose más con cada intercambio coqueteo, cada encuentro secreto planeado. No puedo esperar para verte de nuevo, decía el último mensaje de alguien guardado como proyecto de trabajo. La ironía no se me escapaba. El único proyecto en el que mi esposo Carlos parecía estar interesado últimamente era en destruir nuestro matrimonio. Dejé el teléfono, con la mente dando vueltas. Una ola de náuseas me invadió mientras la realidad de lo que había descubierto me golpeaba. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Hace solo 3 años, caminaba hacia el altar, convencida de que había encontrado mi felices para siempre. Ahora, a los 34 años, enfrentaba la posibilidad de que todo había sido una mentira. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo pasé de ser una esposa devota a una mujer al borde de perderlo todo, y finalmente, encontrarme a mí misma. Carlos y yo nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ninguno de los dos quería estar allí, ambos arrastrados por amigos bien intencionados que insistían en que necesitábamos salir más. Nos unimos por nuestra introversión compartida, encontrando refugio en un rincón tranquilo lejos del caos de la fiesta. Entonces, ¿qué trae a otra persona introvertida a esta fiesta?, me preguntó Carlos, con sus cálidos ojos marrones arrugándose en las comisuras cuando sonreía. Me reí, sintiéndome cómoda por primera vez esa noche. Oh, ya sabes, lo de siempre. Amigos que piensan que saben lo que es mejor para mi vida social. ¿Y tú? Lo mismo, se rió. Aunque tengo que admitir, me alegro de que me hayan arrastrado esta noche. Había algo en Carlos que me atraía. Era callado pero seguro de sí mismo, con un sentido del humor seco que coincidía con el mío. Pasamos el resto de la noche hablando, ajenos a la fiesta que nos rodeaba. Para cuando intercambiamos números, sentí que lo conocía desde hacía años. Nuestro romance fue inesperado para ambos. En 2 meses, Carlos se arrodilló, proponiéndome matrimonio en el mismo lugar donde nos habíamos conocido en la fiesta. Sofía, dijo, con la voz cargada de emoción, sé que esto puede parecer una locura, pero nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Eres la pieza que me faltaba. ¿Te casarías conmigo? Mi corazón se elevó. A pesar de la voz en el fondo de mi mente que me advertía que era demasiado pronto, dejé de lado mis dudas. Sí, suspiré, con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro. 1000 veces sí. Nos casamos en una pequeña ceremonia 2 meses después, rodeados de nuestros amigos y familiares más cercanos. Mientras intercambiábamos votos, realmente creía que estábamos comenzando una vida llena de felicidad juntos. Durante los primeros meses, la vida matrimonial fue maravillosa. Carlos y yo estábamos en nuestra pequeña burbuja, pasando nuestras noches acurrucados en el sofá, soñando con nuestro futuro juntos. Seamos esa pareja que envejece junta, sugerí una noche, con la cabeza apoyada en su pecho. Ya sabes, los que aún se toman de la mano y se hacen reír después de 50 años. Carlos sonrió, besando la parte superior de mi cabeza. Me encanta esa idea. Tal vez tengamos un par de hijos también. ¿Un niño y una niña? Eso es exactamente lo que estaba pensando, coincidí, con el corazón hinchado de amor y esperanza para nuestro futuro. Pero a medida que la fase de luna de miel se desvanecía, comenzaron a aparecer grietas en nuestra fachada perfecta. Empezó con pequeñas cosas, Carlos trabajando más horas, volviéndose más distante, menos cariñoso. Traté de ignorarlo, diciéndome a mí misma que era normal que las cosas se asentaran en una rutina después de la emoción inicial del matrimonio. Sin embargo, una sensación persistente crecía en mi estómago. Me encontraba analizando cada interacción, cada breve beso de despedida, preguntándome si estaba imaginando la creciente distancia entre nosotros. La incertidumbre era enloquecedora, dejándome dar vueltas en la cama por la noche, plagada de dudas que no podía sacudir. Entonces llegó la bomba que destrozó mi mundo. Sofía, dijo Carlos una noche, con un tono inusualmente serio. Necesitamos hablar de algo. Mi estómago se hundió. Esas palabras nunca precedían algo bueno. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener el temblor fuera de mi voz. Creo que sería mejor si dejaras tu trabajo y te concentraras en ser ama de casa. Lo miré,
segura de haber oído mal. Perdón, ¿qué? Carlos se removió incómodo. Es solo que, en mi empresa, todas las esposas de los otros ejecutivos se quedan en casa. Se espera, ¿sabes? Y estoy a punto de recibir una gran promoción. Se vería mejor si... Sí que, Carlos, lo interrumpí, sintiendo como la ira comenzaba a crecer en mi pecho. Si tu esposa supiera cuál es su lugar. Si dejara mi carrera, mi independencia, para encajar en algún estereotipo anticuado. Eso no es lo que quise decir, retrocedió, pero podía ver la verdad en sus ojos. Esto no se trataba de mí o de nuestra relación. Se trataba de su imagen, su estatus en el trabajo. Nosotros acordamos antes de casarnos que yo seguiría trabajando, le recordé, luchando por mantener mi voz firme. Mi carrera es importante para mí, Carlos. ¿Lo sabías? Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé, pero las cosas cambian. Como mi esposa, esperaba que consideraras mis sentimientos sobre esto. La palabra, esposa, nunca había sonado tanto como una jaula antes. Tomé una respiración profunda, intentando calmar la tormenta de emociones que me revoloteaban por dentro. No puedo tomar una decisión así de inmediato. Necesito tiempo para pensarlo. Carlos asintió, pero pude ver la decepción en sus ojos. Está bien, pero por favor decide pronto. Esto es importante para nosotros, para nuestro futuro. Esa noche, mientras yacía en la cama sin poder dormir, no pude sacudir la sensación de que el hombre que yacía a mi lado era un extraño. ¿Dónde estaba el Carlos que apoyaba mis ambiciones, que se había enamorado de mí por lo que era? ¿Cuándo había sido reemplazado por este hombre que parecía más preocupado por las apariencias que por nuestra felicidad? Se me formó un nudo en la garganta mientras lidiaba con la realización de que los cimientos de nuestro matrimonio podrían estar desmoronándose bajo mis pies. La incertidumbre sobre nuestro futuro se cernía sobre mí como una nube oscura, sofocante e inescapable. Al día siguiente, me confié a mi jefa y mentora, Elena. Ella había pasado por una situación similar con su exesposo y se había convertido en alguien a quien admiraba profundamente. Oh, querida, dijo Elena, su rostro una mezcla de simpatía y preocupación. He recorrido este camino antes. Es una pendiente resbaladiza una vez que empiezan a intentar controlar tu vida. No lo entiendo, confesé, luchando por contener las lágrimas. Nunca ha sido así antes. Es como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Elena extendió su mano sobre el escritorio, apretando la mía. Algunos hombres cambian después del matrimonio. Muestran sus verdaderos colores una vez que creen que te tienen asegurada. Pero recuerda, Sofía, siempre tienes una opción. Sus palabras fueron un salvavidas, recordándome que no estaba impotente en esta situación. ¿Qué debo hacer?, pregunté, desesperada por orientación. Por ahora, tal vez podamos encontrar un compromiso, sugirió Elena. Podríamos reducir oficialmente tus horas a tiempo parcial. Podría apaciguar a Carlos sin que tengas que dejar tu trabajo por completo. No era ideal, pero se sentía como la mejor opción que tenía. Esa noche, me acerqué a Carlos con la propuesta. He pensado en lo que dijiste, comencé con cautela. Y aunque no me siento cómoda dejando el trabajo por completo, estoy dispuesta a reducir mis horas a tiempo parcial. ¿Te parecería un punto medio aceptable? El rostro de Carlos se iluminó, y por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado. ¿En serio? Eso es genial, Liv. Sabía que entenderías. Pero a medida que pasaban las semanas, quedó claro que esa concesión no era suficiente para Carlos. Comenzó a invitar a colegas a cenar casi todas las semanas, esperando que yo desempeñara el papel de la perfecta anfitriona. La presión de mantener una fachada de felicidad doméstica era asfixiante. Carlos, estas cenas constantes son demasiado, intenté razonar con él un día. Es caro, y estoy exhausta tratando de mantener todo. Deja de quejarte, espetó, con un tono desdeñoso. Es importante para mi carrera. Deberías apoyarme, no estar molestando. La palabra, molestando, me hirió como una bofetada. ¿Eso era lo que ahora era para él? ¿Una molestia? ¿Una carga? Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Carlos tomó una decisión unilateral que me dejó conmocionada.
Llegué a casa un día y descubrí que su madre, Adriana, ya no estaba. Adriana había estado viviendo con nosotros durante el último año, y aunque no siempre era fácil, le había tomado cariño. ¿Dónde está Adriana?, pregunté, confundida por su ausencia. Carlos apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, la trasladé a una residencia. Es mejor así. Ahora tenemos la casa para nosotros. Lo miré, sorprendida por su insensibilidad. ¿Pusiste a tu madre en una residencia sin siquiera discutirlo conmigo? Se encogió de hombros, como si fuera algo sin importancia. Es mi madre. Fue mi decisión. Esa noche, mientras permanecía despierta escuchando la respiración constante de Carlos a mi lado, me di cuenta con el corazón hundido de que ya no reconocía al hombre con el que me había casado. El compañero amable y solidario del que me había enamorado había sido reemplazado por alguien frío y controlador. Pero no fue hasta unas semanas después que descubrí el alcance total de la traición de Carlos. El aroma de un perfume desconocido en su ropa, las llamadas telefónicas secretas, los viajes de negocios que no coincidían con el calendario de su empresa, todo apuntaba a una conclusión devastadora. Carlos estaba teniendo una aventura. La realización me golpeó como un golpe físico, dejándome sin aliento. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, sumiéndome en una caída libre de traición y desamor. La ira, el dolor y la incredulidad luchaban dentro de mí mientras lidiaba con la verdad de la infidelidad de Carlos. Durante días, llevé este conocimiento como una pesada piedra en el pecho, sin saber cómo enfrentarlo. El Carlos que creía conocer nunca me haría esto, pero nuevamente, ese Carlos parecía haber desaparecido hace tiempo. Finalmente, incapaz de soportar más el peso de este secreto, decidí confrontarlo. La noche en que lo enfrenté con las pruebas, nuestra sala de estar se convirtió en un campo de batalla de acusaciones y lágrimas. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, le exigí, con la voz desgarrada por la emoción. ¿A mí? El rostro de Carlos se torció con una mezcla de culpa y desafío. No lo entiendes, Sofía. Has cambiado. Ya no eres la mujer con la que me casé. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Que yo he cambiado? Tú eres el que se ha convertido en un extraño, Carlos. ¿Cuándo decidiste que nuestros votos no significaban nada? A medida que la discusión se intensificaba, quedó claro que no había manera de salvar lo que una vez tuvimos. La confianza estaba rota, el amor manchado por la traición y el resentimiento. Quiero el divorcio, dije finalmente, las palabras pesando en el aire entre nosotros. La expresión de Carlos se endureció. Bien. Pero no pienses que te vas a llevar algo de esto. Yo construí esta vida, y ni en sueños voy a dejar que te la lleves. En ese momento, al mirar a los ojos fríos del hombre con el que alguna vez había prometido pasar mi vida, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Carlos podría pensar que tenía todas las cartas, pero no tenía idea de lo que yo era capaz. Mientras empacaba una maleta y salía de nuestra casa esa noche, una extraña mezcla de miedo y determinación corría por mis venas. El futuro que había imaginado para mí se había desmoronado, pero en medio de las ruinas, sentí una chispa de algo nuevo, una feroz resolución de recuperar mi vida y salir más fuerte al otro lado. Hice una promesa silenciosa a mí misma. No permitiría que la traición de Carlos me definiera o me destruyera. En cambio, la usaría como combustible para reconstruir mi vida en mis propios términos. Poco sabía yo que el camino hacia la recuperación de mi independencia estaría lleno de giros inesperados, batallas arduamente peleadas, y, en última instancia, un viaje de autodescubrimiento que me cambiaría para siempre. Las semanas que siguieron a mi partida de nuestro hogar compartido fueron una confusión de dolor, ira e incertidumbre. Me encontré quedándome con Elena, mi jefa convertida en amiga, quien me ofreció su cuarto de invitados y un oído comprensivo. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía, me aseguró Elena una noche mientras nos sentábamos en su patio, tomando copas de vino. Esto es solo un capítulo de tu historia, no el final de ella. Quería creerle, pero el peso de mi matrimonio fallido era aplastante. Simplemente no puedo creer que no lo viera venir, confesé, con las lágrimas llenándome los ojos. ¿Cómo pude ser tan ciega? Los ojos de Elena se suavizaron con comprensión. El amor tiene una forma de nublar nuestro juicio. Pero ahora tienes la oportunidad de ver con claridad y ponerte a ti misma en primer lugar.
Sus palabras encendieron algo en mí, un destello de determinación que creció más fuerte con cada día que pasaba. Me volqué en mi trabajo, agradecida por la distracción y el sentido de propósito que me brindaba. Elena no solo había mantenido mi trabajo abierto, sino que me ofreció una promoción a un puesto de tiempo completo con más responsabilidades. Te lo has ganado con creces, me dijo cuando intenté protestar. Tu dedicación, especialmente frente a tus problemas personales, no ha pasado desapercibida. Mientras me sumergía en mi carrera, también comencé el proceso de desligar mi vida de la de Carlos. Fue durante una reunión con mi abogada, Valeria, que me di cuenta de lo complicado que iba a ser todo. Seré franca, Sofía, dijo Valeria, con sus ojos afilados escaneando los documentos frente a ella. Carlos está intentando jugar sucio. Alega que, dado que trabajaste a medio tiempo durante el matrimonio, no tienes derecho a una parte equitativa de los bienes. Mi sangre hervía ante la injusticia de todo esto. Eso es ridículo. Reduje mis horas porque él me presionó para hacerlo, no porque quisiera. Valeria asintió, con un brillo de determinación en sus ojos. Exactamente. Y vamos a luchar esto con uñas y dientes. Pero necesito que estés preparada, esto podría ponerse feo. Y feo se puso. Carlos parecía decidido a arrastrar mi nombre por el lodo, pintándome como una cazafortunas que lo había atrapado en el matrimonio. Pero con cada acusación, con cada intento de minimizar mis contribuciones a nuestra vida juntos, sentí que mi resolución se fortalecía. El dolor de su traición estaba siendo lentamente reemplazado por una feroz determinación de defenderme. Fue durante este tiempo tumultuoso que recibí una llamada inesperada de Adriana, la madre de Carlos. Sofía, querida, su voz temblorosa sonó por el teléfono. Espero no estarme entrometiendo, pero necesitaba hablar contigo. Escuchar su voz me provocó un nudo en la garganta. A pesar de todo, había llegado a cuidar mucho a Adriana. Por supuesto que no, Adriana. ¿Cómo estás? Oh, estoy manejando, suspiró. Pero no te llamo por eso. Quería que supieras, me avergüenza cómo Carlos te ha tratado. Esto no es lo que le enseñamos. Sus palabras me conmovieron profundamente. Gracias, Adriana. Eso significa mucho para mí. Hubo una pausa, y cuando Adriana habló de nuevo, su voz estaba llena de determinación. Quiero hacer las cosas bien, en la medida de lo posible. La casa, nuestra casa familiar, quiero que tú la tengas. Grité, atónita por su oferta. Adriana, no puedo aceptar eso. Por favor, me interrumpió. Carlos no la merece, no después de cómo se ha comportado. Y sé que tú cuidarás bien de ella. Considéralo mi manera de disculparme por las acciones de mi hijo. Esa llamada marcó un punto de inflexión en los procedimientos de divorcio. Con el testimonio de Adriana sobre el comportamiento de Carlos y su decisión de transferirme la propiedad de la casa familiar, la marea comenzó a cambiar a mi favor. La fachada de Carlos como el esposo agraviado comenzó a desmoronarse. Su infidelidad salió a la luz, junto con pruebas de mala gestión financiera e intentos de ocultar bienes. A medida que la verdad salía a la luz, vi cómo el hombre que una vez amé se transformaba en un animal desesperado y acorralado. La confrontación final llegó el día de nuestra audiencia de divorcio. Llegué al tribunal, con la cabeza en alto, flanqueada por Valeria y Elena. Carlos ya estaba allí, con un aspecto desaliñado y descuidado, muy lejos del ejecutivo pulido que solía enorgullecerse de ser. Mientras esperábamos que se llamara nuestro caso, Carlos se acercó a mí, con los ojos suplicantes. Sofía, por favor, me rogó en voz baja. ¿No podemos arreglar esto? He cometido errores, pero aún te amo. Lo miré, realmente lo miré, y no sentí nada. Ni ira, ni amor, ni siquiera lástima. Solo un profundo alivio de que finalmente era libre. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde la mujer que había dejado nuestra casa esa noche, desconsolada e insegura. No, Carlos, dije con firmeza. No podemos. Tomaste tus decisiones, y ahora ambos tenemos que vivir con ellas. La audiencia en sí fue casi anticlimática. Con las pruebas en su contra y la declaración de Adriana, los intentos de Carlos de impugnar el acuerdo de divorcio fracasaron. Al final, salí con un acuerdo que incluía la casa familiar, una parte sustancial de nuestros bienes conjuntos y una pensión alimenticia. Al salir del tribunal,
con los papeles de divorcio en la mano, sentí como se levantaba un peso de mis hombros. El sol parecía más brillante, el aire más fresco. Por primera vez en meses, me permití sonreír. Elena me esperaba afuera, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Entonces, ¿cómo se siente ser una mujer libre? Tomé una respiración profunda, saboreando el momento. Se siente como un nuevo comienzo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios y crecimiento. Me volqué en la renovación de la casa familiar, transformándola en un espacio que reflejara mi personalidad y mis sueños. Cada capa de pintura, cada nuevo mueble se sentía como un paso hacia la recuperación de mi identidad. Un soleado sábado, aproximadamente un año después de que el divorcio se finalizara, estaba trabajando en el jardín de mi patio trasero cuando escuché una voz familiar llamando mi nombre. Levanté la vista y vi a Adriana, apoyada en una cuidadora, caminando por el sendero. «Adriana», exclamé, apresurándome a recibirla. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!». Ella sonrió cálidamente, sus ojos recorriendo el jardín floreciente y la casa recién pintada. «Oh, Sofía», dijo, con la voz cargada de emoción. «Has hecho de este lugar algo tan hermoso». Sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras nos sentábamos en el patio, compartiendo té y poniéndonos al día, sentí una sensación de paz invadirme. Este era mi lugar, en esta casa llena de nuevos recuerdos y posibilidades. Adriana me dio una palmadita en la mano, con los ojos brillando. «Sabes, querida, a veces los finales más dolorosos nos llevan a los comienzos más hermosos. Has florecido, Sofía. Y no podría estar más orgullosa de ti, como si fueras mi propia hija». Sus palabras me arrancaron lágrimas, recordándome cuánto había avanzado y las bendiciones inesperadas que había encontrado en el camino. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín con un resplandor dorado, acompañé a Adriana de regreso a su coche. Antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. «Prométeme que mantendrás tu corazón abierto, Sofía. Te mereces toda la felicidad del mundo». La abracé con fuerza, agradecida por su apoyo inquebrantable. «Lo prometo», susurré. Esa noche, mientras me sentaba en el columpio del porche, viendo salir las estrellas, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este momento. El dolor, la traición, las peleas, todo me había conducido aquí, a un lugar de fortaleza y autodescubrimiento que nunca supe que poseía. Pensé brevemente en Carlos, preguntándome a dónde lo habría llevado la vida. Pero el pensamiento no duró mucho. Él formaba parte de mi pasado ahora, un capítulo cerrado. Mirando la vida que había construido para mí misma, sentí una oleada de orgullo y emoción por lo que el futuro podría deparar. Había sobrevivido a la tormenta y emergido más fuerte, más sabia y más fiel a mí misma que nunca antes. Al cerrar este capítulo de mi historia, no puedo evitar preguntarme, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías luchado con la misma fuerza, arriesgado tanto? Y para aquellos de ustedes que puedan estar enfrentando sus propias tormentas, recuerden esto, son más fuertes de lo que creen, y su «felices para siempre» podría estar esperando al otro lado del desamor. Así que brindemos por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, y por el hermoso viaje de redescubrirnos a nosotros mismos. Gracias por escuchar mi historia. Si resonó con ustedes, por favor denle me gusta y suscríbanse para más historias de resiliencia y autodescubrimiento. Y no olviden compartir sus pensamientos en los comentarios a continuación.